Continuamos con el tema 3, procedimientos de auditoría. Primero, empecemos definiendo qué entiende el auditor por procedimientos de auditoría. Los procedimientos son conjunto de técnicas que forman el examen de una partida, un hecho o una circunstancia. Los procedimientos de auditoría y las pruebas están dirigidas a lograr los siguientes propósitos. Primer orden, confirmar que el auditor entiende los procedimientos empleados del cliente. Este procedimiento es importante para el desempeño de la auditoría, porque en la medida que el auditor entienda perfectamente los procedimientos que el cliente realiza, estará en condiciones de poder cumplir a cabalidad su programa de auditoría, su labor encomendada. Luego, obtener evidencia de que los controles funcionan adecuadamente, lo cual otorgaría un grado de confianza en las operaciones de la empresa. ¿Qué significa este procedimiento? Que el auditor tendrá que obtener evidencias respecto a la validez ¿de qué? Del control interno. El control interno es clave para que el auditor pueda formarse una opinión, pueda confiar o no de las transacciones que se realizan en la empresa. Es decir, de la confiabilidad del control interno, el auditor tiene que obtener evidencias contundentes, suficientes y competentes. Luego tendrá que validar los hechos o circunstancias ocurridos en cada cuenta, en cada rubro. ¿Qué hechos importantes, qué circunstancias han generado tales o cuales variaciones en una cuenta? Las variaciones en una cuenta normalmente reflejan cosas anómalas, circunstancias anómalas que han ocurrido. Estas circunstancias le facilitan el trabajo al auditor para que pueda determinar qué factores, qué originaron estas modificaciones, estas variaciones. También tenemos que corroborar la relación entre cuentas como base que soportan los procedimientos. Las cuentas en los estados financieros son importantes. Además de que cada una de ellas cuantifica una circunstancia, una operación, una actividad. Si me refiero a una cuenta 12, cuentas por cobrar comerciales, solo y exclusivamente estas cuentas tendrán que reflejar esas cuentas por cobrar. Pero si me refiero a otra cuenta, digamos, de tributos por pagar, en esta cuenta irán registradas todas las obligaciones que la empresa tiene referente a obligaciones por pagar de carácter tributario. Es decir, tengo que vincular las operaciones con sus respectivas cuentas. Es decir, que cada una de las operaciones que realiza la empresa hayan sido contablemente adecuadas en su registro. Otros procedimientos que sin duda nos van a ayudar durante el proceso de la auditoría. En primer orden, podríamos tener la evaluación de las actividades de control. ¿Qué sistemas de control tiene la empresa?
y ahí detenernos a evaluar, a estudiar el control interno en la empresa. Porque de la obtención de las evidencias, de la obtención del resultado de este seguimiento, será fundamental el trabajo posterior que vayamos a realizar. Cotejar las cifras que han sido mostradas en los estados financieros con los libros contables, debido a que los saldos que reflejan los estados financieros se obtienen ¿de qué? De los libros contables, de ese libro mayor. Del libro mayor se extraen las cifras para mostrarlos en los estados financieros. También deberíamos de utilizar otro procedimiento, la revisión correlativa entre los registros y la documentación respectiva. La revisión de la correlación entre el registro y la documentación respectiva, respaldo de la documentación. Es decir, que todos los registros contables tengan su respaldo documentario. No solamente sea un registro contable, sino que tenga la documentación sustentatoria. Si tengo un giro de cheques por pago de proveedores, que esté todo el expediente completo, desde la orden de compra. Si tengo un giro de cheques para pago a remuneraciones, que esté pues toda la liquidación, las autorizaciones de este concepto, de este gran rubro, que soporten que efectivamente ese giro ha sido adecuadamente registrado y cuantificado. Efectuar inspecciones oculares a las operaciones propias que realiza la empresa es otro procedimiento importante. En las empresas industriales, sobre todo de extracción de recursos, hay una serie de fases. El auditor debe de hacer inspector, hacer de veedor, de verificar si efectivamente se están llevando a cabo esos procedimientos. Confirmación directa a terceros, pedir información a terceros. Y acá hablamos de la importancia, la validez de la evidencia. ¿Y cuál será más importante o tendrá más credibilidad? ¿La información que nos proporciona el cliente o la información que nos proporciona un tercero? Y seguramente que muchos de ustedes deben estar pensando que la del cliente, ¿no? Falso. Más validez para el auditor tiene aquella evidencia, aquel documento que te entrega ¿quién? Que te entrega un tercero. Uno que no tiene interés en la empresa. Si solicitamos información al banco, el banco te va a entregar información sin ninguna perspectiva de por medio, porque están obligados por ley a proporcionar esa información. Si pedimos información a los registros públicos, nos va a entregar una ficha y esa será más válida para nosotros. Si pedimos un informe de obligaciones tributarias pendientes de pago, SUNAT nos permitirá tener acceso a esa información y será de más credibilidad para el auditor. Entonces, la confirmación directa de terceros tiene mayor validez. Y sin duda, la verificación, el recálculo, las cifras matemáticas es otro procedimiento básico, elemental que debe de utilizar el auditor. La revisión de la comprobación de la información relacionada, cuando la empresa tiene empresas relacionadas, son grupos empresariales. Hay que hacer un seguimiento minucioso de este tipo de empresas. Exámenes
y seguimiento a los documentos importantes, a las transacciones importantes. Tener que analizar en los volúmenes importantes de montos, de adquisiciones, de pagos. Entonces, ahí nos alimentamos de una dosis para seguir buscando la veracidad de las cifras, la exactitud de las cifras. ¿Y por qué no utilizar el procedimiento del cuestionario, de las preguntas a los funcionarios, a los empleados, para cerciorarnos respecto al cumplimiento de sus funciones, respecto al cumplimiento de los procedimientos o de los procesos? También solicitar a la gerencia la obtención de una carta de la gerencia para que nos determine cuáles son sus controles, cuál es su responsabilidad. En consecuencia, tendremos que utilizar procedimientos que complementen dicha carta a fin de crearnos una opinión respecto de las cifras de los estados financieros. Tenemos procedimientos de cumplimiento o también llamados pruebas de control. Tiene por objetivo proporcionar evidencias que los controles claves existen y que son aplicados en forma efectiva y uniforme. De cumplimiento, ¿de qué? De normas. De normas de carácter interno o externo. Si hablo de normas de carácter externo, podríamos ser una ley, un decreto legislativo, un decreto supremo, una resolución ministerial, una norma de los gobiernos regionales o gobiernos locales, algún beneficio. Y si me refiero a las normas internas, básicamente las empresas tienen sus normas internas que han sido aprobadas para ser ejecutadas, para ser cumplidas. Ejemplo, tenemos un reglamento interno de control, tenemos el manual de organización y funciones, el reglamento de organización y funciones, el ROF, el MOF. Tenemos también directivas propias para algunas actividades que son necesarias de reglamentar en la empresa. Es decir, una serie de documentos que a mérito del criterio de la administración o de la gerencia de la empresa han sido creados y también han sido desarrollados para su cumplimiento. Estos documentos se llaman documentos de gestión. Además, tenemos otras pruebas, las pruebas sustantivas, que determinan la cuantificación de la validez de las transacciones, la determinación correcta de los saldos, la determinación aritmética de los aspectos contables, de los libros contables, de los registros contables. Entonces, para ello, tendremos que indagar respecto al personal idóneo responsable de esta labor. ¿Quiénes son? ¿Qué procedimientos analíticos realizan? ¿Sobre la base de qué documentación sustentatoria registran sus operaciones? Verificar su inspección física. Y también utilizar la confirmación externa, ¿no? Entonces, los procedimientos no son otra cosa sino las acciones que debe realizar el auditor para cumplir con los objetivos y la obtención de evidencias. Bien, esto es todo en cuanto a los procedimientos de auditoría.